La magia es tan antigua como el ser humano. Ese ser humano que se sobresaltaba cuando se veía perseguido por su propia sombra, que se desprende y que se sorprende con el fuego, o que mira a las estrellas en la noche y les atribuye cualidades especiales, muchas veces intentando controlarlas y darle a veces el sentido místico y religioso que se le ha dado muchas veces. La magia, entendida como arte o ciencia oculta, es la creencia, con sus prácticas incluidas, que busca producir resultados sobrenaturales mediante rituales, conjuros e invocaciones. La magia es un concepto también muy amplio y puede tener diferentes significados dependiendo del contexto en el que se use. Pero también, dependiendo de sus prácticas, puede consistir en un conjunto de conocimientos con los que se pretende conseguir cosas extraordinarias con ayuda de seres o fuerzas sobrenaturales. En resumen, la magia implica la creencia o el uso de habilidades sobrenaturales para producir efectos que no son explicables por la ciencia o la razón. A las leyendas sobre estos temas han contribuido también que durante mucho tiempo los libros de magia y de alquimia estuvieran prohibidos. Pero la magia también puede referirse a técnicas y trucos utilizados para crear ilusiones. Es el ilusionismo o efectos especiales en espectáculos de entretenimiento. Y de esto último es de lo que vamos a hablar, porque aunque hablemos de magia, hablamos del ilusionismo y la magia, de esas dos cosas que funcionan como un columpio, como el columpio en el que se mueve el viajero cuántico, que una veces estamos del lado de la ciencia y otra de todo lo contrario, y otra vez volvemos a la ciencia, y así vamos y vinimos, y porque es lo que queremos que todos ustedes le den vueltas en la cabeza. Antonia Prada, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Te gusta el columpio ir y venir a lo más lógico, a lo más abstracto, otra vez a lo Bueno, más claro, surrealista? claro, me gusta el columpio, el ir y venir y hay que tener un poco de todo como en botica, que dirían los castizos. El ilusionismo es algo maravilloso. Yo te diré que nunca he sido capaz de desentrañar ningún truco. Hay personas que dicen, ah, lo he visto. Pues yo, aunque sea el mago más principiante, más que empieza, que nunca que no tiene experiencia ninguna, yo no he sido capaz de ver ningún dónde está el truco. La magia sí, porque es pura magia, evidentemente. A la única que le he visto los trucos es a Nuria Roca, en El hormiguero. Pero me parece que Nuria no quiere ir de No, maga, no, que no quiere ir de maga, simplemente hace un pequeño show, que resulta gracioso y ella misma se ríe de lo que hace. bueno, en realidad, aclaro, no vamos a ir directamente a hacer prestidigitaciones con nuestro invitado de esta noche, sino que vamos a hablar de la historia de la magia y del ilusionismo, y también de esas dos facetas que en un principio dentro de la historia estuvieron a camino de jugar en ese columpio que va y viene, porque había muchas falsedades, había muchos trucos, había mucho desconocimiento, por falta de conocimiento, valga la redundancia, en el sentido de que personas que sabían algo más de física o de ciencias hacían valer esos conocimientos y luego ante los demás eran trucos que los dioses, eran cuestiones que los dioses hacían, cuando perfectamente tenían su lógica y tenían su porqué, ¿no? De eso vamos a hablar esta noche, de historia de la magia. Sí, porque yo creo que la magia es tan antigua como el ser humano. Si hablamos de las cuevas de nuestros ancestros, las cuevas de los seres primitivos, pues ya vemos allí pinturas magistrales haciendo lo que yo diría una magia productiva, es decir, que hacían esa magia, aparecen bisontes y distintos animales traspasados por una lanza, porque con eso creían que propiciarían la caza y las cosechas y la fertilidad de las hembras. Yo a veces me pregunto si en cada clan o en cada grupo o en cada tribu habría un artista o un mago o serían magos o artistas
o sacerdotes que iban de forma itinerante entrando en la cueva en la cueva de cada clan, dibujando esas, haciendo esas pinturas para que, por encargo, digamos. Siempre me lo he preguntado. Yo no sé si los historiadores me podrían dar respuesta. Yo creo que no, porque claro, ninguno de nosotros hemos estado allí. Y Eh, fíjate la magia que tendría luego, miles de años después, descubrir las pinturas. Claro, claro. Y además, a mí me fascinan esos trazos y esas líneas, sublimes, magistrales, que parecen que no pare claro, es que piensas qué rudimentario era todo y qué sublimes las pinturas, ¿no? Qué artistas más buenos que muchos de los actuales tendrían que copiar, ¿no? Luego está, lo que es la magia para dominar al pueblo. No sé si en la prehistoria también se hacía, para dominar al resto de las Bueno, personas. imagínate el hacer un ritual y decir el cielo se va a apagar o el sol se va a apagar y que coincida con un eclipse que tú sabes, pero que los demás no saben que existe. Claro, eso sería la magia de la propia naturaleza, ¿no? Cuando hay un eclipse, cuando había tormentas, cuando había un huracán, cuando caían granizos, cuando había plagas de insectos. Eso lo usaban los poderosos, los que realmente sabían de dónde venían, científicos ya de la antigüedad o del neolítico, de cuando fuera, y para dominar, para engañar a los demás, ¿no? Está la magia para engañar al pueblo. Los sacerdotes, los magos, sabían muchas cosas, muchos trucos, y con ellos, pues, decían que eran los dioses quienes mandaban esas calamidades, ¿no? Con eso, pues, amedrentaban al pueblo. Siempre se dice que el miedo, que si infundes miedo dominas a esas personas, ¿no? Pero fíjate, hay una cosa y es que yo defiendo que todos o una parte queremos creer. Y ese afán de querer creer nos lleva a picar en el ilusionismo y a picar en el engaño, Ujú. ¿verdad? De los que otros se aprovechan, ¿no? Claro, evidentemente, y además yo, pienso también en la magia de las palabras, de la palabra. Los políticos, los predicadores saben utilizarla muy bien, saben cómo utilizar la palabra, saben cómo utilizar los gestos, también la comunicación no verbal, para cambiar las Pa- ideas de las personas. Para que le votemos una y otra vez, ¿eh? Claro. Con la misma Claro, historia. claro, aunque no aunque nos sigan engañando, caemos en el mismo engaño, pero el poder que tiene la palabra. Em, Siempre ha habido magia, siempre ha habido magia, y muchas veces algunas cosas que pensamos, o sucesos que pensamos que son sobrenaturales, pues son simplemente fruto de trucos, ¿no? De trucos que algunas personas saben hacer muy bien. Y hablando en general de magia, la magia está en todas partes. Todos somos capaces de hacer magia cuando somos capaces de cambiar las cosas, cuando nos transformamos a nosotros mismos, cuando somos capaces de salir de un pozo negro, de hacer callar a un niño cuando llora mucho. O sea, todos somos capaces de hacer magia. Y después está la magia del entretenimiento, que esa es el ilusionismo por antonomasia, ¿no? De lo que decía yo, que no soy capaz de nunca de ver trucos, pero hay gente que es capaz. Yo, sinceramente, no me ca hay tantas cosas que no entiendo, aparte de la cuántica, que decíamos, pero otras cosas que no entiendo es eso, cómo son capaces de hacer esos trucos. Yo no, mi mente no da Bueno, para eso. esta noche, si te parece, Antonia, vamos a acercarnos de la mano y de la pluma de Juan Luque a la magia, al ilusionismo, a la historia de la magia, a los orígenes de ese ilusionismo. Él ha hecho un estudio bastante, muy riguroso sobre las supercherías y además las supercherías y cómo se utilizó la magia en toda la extensión de la palabra
en las distintas sociedades, desde el antiguo Egipto hasta nuestros días, ¿no? Y creo que va a ser un programa muy bonito, que va a quedar muy chuli para, para la magia y que va a tener, bueno, pues el beneplácito de las personas que nos siguen. Bueno, quería apuntar una cosa, no sé Dime, si dime. luego con nuestro invitado vamos a hablar de esto, pero hay una cosa que a mí me llama la atención, por ejemplo, en lo que dice en la Biblia de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Eso no sería magia también? Milagro, soy Milagro. milagro. Uy, recuerdo lo de los milagros. Pues se lo vamos a apuntar, a ver qué opina él. Y la zarza ardiendo, ¿no? Claro, claro. Si todo eso era magia o realmente eran milagros, ¿no? Ujú. Vamos a ver qué opina, porque Juan Luques si algo es una persona que le gusta la ciencia, ¿eh? A ver qué opina él desde su punto de vista de la ciencia y de los milagros también. Y que creo que el ilusionismo es la magia como entretenimiento, no solo como una herramienta o un arma para dominar y para engañar al pueblo por parte de los poderosos. El ilusionismo, el entretenimiento ha estado presente en varias civilizaciones, en Egipto, en Roma. Luego quizá en la Edad Media pues cambiaron a los ilusionistas por los bufones, ¿no? Y los trovadores. Ya nos lo dirá nuestro invitado, pero el ilusionismo ha existido siempre, parece. Pues vamos a la entrevista de esta noche con Juan Luque. Buenas noches, pues de nuevo aquí con ustedes en otro programa del Viajero Cuántico. Buenas noches. Como saben ustedes, en el Viajero Cuántico, pues nos acompañan muchos escritores. Hoy vamos a tener a uno nuevo, A Juan uno de ellos. Luque, a uno de ellos, Juan Luque. Y teniendo en cuenta que estos días es la Feria del Libro de Madrid, pues mandamos un saludo a todos esos escritores que nos han acompañado en nuestro programa regalándonos sus conocimientos y que lo han hecho posible. Muchos de ellos van a estar presentes en esa Feria del Libro de Madrid, así que saludos a todos y especialmente a Jesús Llanes, que tanto colabora con nosotros. Y tras dicho esto, vamos a presentarle a nuestro invitado de esta noche a todos ustedes. Es Juan Luque. Es matemático, historiador del ilusionismo y mago. Esta excepcional combinación de factores aparentemente tan dispares caracteriza el talante riguroso y científico de sus investigaciones y a la vez un estilo entretenido y divulgativo en los libros que hace y en sus conferencias. Interesado en acercar la trayectoria del arte ilusionista tanto a magos como a lectores y estudiosos de la historia. Ofrece en sus obras un contenido documental esmerado, expuesto de modo cuidadosamente didáctico. Juan Luque es el único investigador especializado en la historia del ilusionismo en la antigüedad. Su trabajo revela la solidez de la magia como arte de entretenimiento, con un fascinante y continuado recorrido de al menos 4 milenios. Y precisamente con él, si no se va, que te ha sido un momento, No, os he puesto la luz para que se me vea un poquito mejor. No, no he pues hecho magia, aún no he hecho magia. vale, vale, ver si haces eso de aparecer y desaparecer como Houdini. Pues con él, ¿qué hace un matemático metido en esta historia? Porque es que salta a la vista, ¿no? Sí, llama mucho la atención, pero fíjate que hay muchos magos que proceden del mundo de la ciencia, ¿no? Hay físicos, hay ingenieros, y en general la historia de la magia, pues está muy relacionada con la historia de la ciencia. Pero no solo en la antigüedad, también en la Edad Media, a la que se tiene tan denostada y tiene poco que ver su realidad con lo que muchas veces hablamos de ellos, y por supuesto, ahora, fíjate que los ilusionistas muchas veces hemos utilizado los conocimientos más modernos que hay de la ciencia para precisamente aplicarlo a efectos de magia, porque mientras el resto no sabe que eso se puede aplicar, nosotros nos aprovechamos. Es decir, lo que decía Arthur Clarke, ¿no? De que la tecnología más avanzada es indistinguible de la magia. Pues eso nosotros lo aplicamos mucho. Entonces, es habitual encontrar muchos artistas del mundo del ilusionismo relacionado con el mundo de la ciencia. Fíjate, en nuestro mundo no es tan extraño.
Pero, Juan, buenas noches. Pero, Hola, ¿qué Antonio. qué tiene más de habilidad o de ciencia, de física? El ilusionismo, pues fíjate, de lo que más tiene es de psicología, de presentación. Evidentemente hay habilidad, aunque no es esencial. Hay muy buenos magos, los mentalistas, por ejemplo, los que se dedican aparentemente a leer el pensamiento y cosas así, esos no utilizan habilidad. La mayoría de los efectos no son de habilidad. Pasa lo mismo con las grandes ilusiones. Recordemos a David Copperfield, ¿no? Pues él tampoco son juegos de habilidad, son de muy buena presentación, ¿no? Es decir, la habilidad, hombre, en magia de cerca, en cartomagia, pues ahí es más importante. Entonces, y la ciencia es una herramienta que tenemos muy poderosa, pero que muchas veces se utiliza y en otros efectos no, depende. Lo que es fundamental en cualquier efecto de magia es el manejo psicológico, es decir, que el espectador crea, sentir y ver algo que sabemos que es imposible. Entonces, el resto de las cosas, la habilidad, la ciencia, la tecnología, son herramientas que utilizamos que algunas veces nos vendrán bien y otras veces no. Pero lo que es esencial es crear ese ambiente que el cerebro esté percibiendo algo que realmente no está percibiendo, ¿no? Porque es una ilusión, por eso lo llamamos ilusionismo, ¿no? Fíjate en los temas que trata el viajero, muchas veces hablamos de las pareidolias, o sea, lo que el cerebro interpreta de una cosa que no existe. Eso es. Jugáis o juegan los ilusionistas con eso, ¿no? A engañar a nuestro cerebro. Sí, muchísimo. Es que realmente es eso. Tú fíjate que ya Platón, él se planteaba precisamente ya por el origen del ilusionismo. Decía, ¿por qué estamos viendo a un prestigiado, estamos pensando que es magia, ¿no? Eso se tiene que deber a que utilizan deficiencias de nuestra capacidad de captación, ¿no? Luego, 2000 y pico años después, los neurólogos le dieron la razón. Es decir, efectivamente, el cerebro humano lo único que puede hacer es dar atención a una sola cosa a la vez. Solo centra su atención en un elemento a la vez. Entonces, eso es el ilusionismo. Jugar con esa capacidad limitada, entre comillas, del cerebro, porque se centra siempre en una cosa, para que lo otro quede, como decía un gran mago que se llamaba Arturo de Ascanio, ¿no? En efecto tubo, es decir, el cerebro se centra en algo y lo que queda alrededor queda en segundo plano, es ahí donde nosotros aprovechamos para meter la técnica mágica, ¿no? Entonces ya Platón se lo planteaba, pero es eso, efectivamente, el cerebro humano pues tiene muchas capacidades, pero efectivamente solo se centra en un punto, solo centra su atención en algo, ¿no? Hay que utilizar que esa atención, aunque esté viendo, si su cerebro está procesando otra cosa, pues está viendo, pero no está observando, pero no está viendo el truco, ¿sabes? Y esa es la clave la clave psicológica del ilusionismo. Muy interesante, es muy interesante y de hecho hoy en día, ya digo, la neurociencia está y hay 2 libros publicados, divulgativos, ¿eh? Y fíjate tú los que habrá científicos, sobre el ilusionismo y la capacidad de percepción del cerebro, ¿no? Tú en tu libro haces una historia de la magia, pero ¿cómo ha evolucionado, la magia? Porque claro, ha evolucionado la neurociencia, ha evolucionado la ciencia, ha evolucionado la psicología, las herramientas que tenían los antiguos, magos, ¿son las mismas que tiene ahora? ¿Que No, tienen no. ahora? Fíjate, lo que sí es la esencia del ilusionismo sí que se mantiene en estos 4000 años de historia que tiene la magia. Eh, Porque fundamentalmente la magia tiene 2 claves, 2 patas que son esenciales. La primera de ellas es que tenemos un secreto, un truco, hay un truco, ¿no? Entonces, ese truco se tiene que esconder de tal manera que no solo el espectador diga, ahí está el truco, pero no lo he visto, sino que ni siquiera pueda creer en la posibilidad de un truco. Si alguien dice, ahí ha hecho algo raro, ya no hay magia.
ya no hay magia, ¿no? Es que ni siquiera, es decir, uno de los elementos fundamentales de la magia es que el secreto no solo no se vea, sino siquiera se intuya. Eso ya estaba presente hace 4.000 años. Y el segundo elemento es el ambiente mágico, ¿no? Situarlo, que luego hablaremos de lo que precisamente da título al libro, La mano oculta de la magia, ¿no? Situarlo en un contexto, en un ambiente, en una presentación, que lo vivas no como un puzzle de ingenio, no sé el truco, no sé cómo se ha hecho, sino como una sensación de que, oye, he visto algo que no es posible, he sentido algo que no es posible. Es decir, hay una emoción y hay un ocultamiento. Esas dos cosas, esas dos claves, ya existían en la magia de la antigüedad. Lo que ocurre que efectivamente hoy tenemos muchísimas más herramientas, ¿no? Ha evolucionado de muchísimas maneras a muchos tipos de especialidades y con muchos elementos que ya lo hubieran querido ellos. Afortunadamente ha evolucionado. Pero las esencias en lo que se basa sigue siendo lo mismo, fíjate. Y si está envuelta siempre, lo importante es el secreto, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo se hace un mago? ¿Cómo aprende un mago, para ser mago? ¿Cómo pues, Sí. cómo se le transmiten los trucos? ¿Cómo se Claro, forma? es verdad, además es un arte secreto, es un arte minoritario. Bueno, hoy afortunadamente, bueno, con la globalización, con el acceso tan fácil, tan sencillo a las redes sociales, que se ha convertido en parte de nuestra vida, el aprendizaje del ilusionismo es relativamente fácil. Pero eso no ha sido lo que ha caracterizado al ilusionismo durante milenios, ¿no? Porque date cuenta que lo que nos caracteriza como magos es que yo sé el secreto y tú no. Es decir, no se puede, no se puede ir contando, ¿no? Entonces, ¿cómo haces para...? Bueno, pues eso es ese problema, ese secretismo que ha existido en la magia, que ha acompañado que me ha acompañado a mí. O sea, yo cuando empecé la magia también éramos un poquito así, o era la comunidad mágica, ¿no? Eh, pues es lo que ha hecho, por un lado, que sea muy minoritario y por otro lado, que las dificultades sean graves y que muchos al final abandonen. Porque la única forma que hay de aprender mago, bueno, primero, ¿cómo se hace el mago? Pues que te gusta. Te gusta. La mayoría de los magos que puedes conocer o que nos conocemos fue porque vimos a alguien que nos hizo magia y dijimos, Dios mío, yo quiero hacer eso, yo lo quiero hacer. Eso es la clave de muchísimos magos. Yo diría que del 90% de los magos vieron a otro, tuvieron una experiencia de ver algo que les maravilló y desearon repetirlo y hacerlo. Pero ahora viene cómo aprender. Pues la única forma que ha existido durante milenios de aprender magia es tener contacto con otros magos, ¿no? Es decir, que contactaras de alguna manera con algún mago y que ese mago te lo quisiera enseñar. Esté Pero fíjate, dispuesto. ya en el siglo IV antes de Cristo, en el 4 antes de Cristo, porque nos tenemos que ir muy lejos, o sea, fíjate qué lejana es la historia, o sea, qué extensa en tiempo, en cronología es la historia del ilusionismo. En el siglo IV antes de Cristo ya tenemos un ejemplo de maestro y de alumno, de Jenofonte, que era el maestro, y de Cratístenes de Fliunte, que como veis los nombres un poquito especiales, que ya era su alumno, un alumno muy aventajado, tan aventajado que pasó a la historia, que lo recoge Ateneo en el banquete de los eruditos, ¿no? O alguno de sus juegos. Uno de ellos, también magnífico, era hacer, crear fuego de la nada. Porque claro, entonces tú date cuenta que el fuego y el agua eran elementos esenciales en esas culturas. No era como hoy que encendemos un mechero o calentamos el gas, ponemos el gas y ya no estamos calentando el agua o la comida. Entonces era esencial el fuego. Y hay muchísimos efectos de ilusionismo con el fuego. Y también era esencial el agua. Metemos un grifo y ya le damos al grifo y ya tenemos agua. Pero el agua es fundamental para la vida y entonces costaba más. Pues muchísimos efectos con agua. Y Cratístenes de Friunte ya los hacía, ¿no? Y la gente les maravillaba. Entonces, pero claro, Cratístenes de Friunte tuvo que aprender de Jenofonte y Jenofonte probablemente de otro mago. Es la única manera. Muchísimas personas que han querido ser magas en su vida no han tenido esa oportunidad y se quedó pues en un sueño, en un deseo, ¿no? Oye, Juan, ¿y entonces el fuego griego es magia? Me figuro que a los árabes la primera vez sí, claro. Claro, eso es lo que estamos hablando. ¿Esto qué es? Que agua, fuego que no se apaga, ¿no? Luego ya dirían, ya más recogido, dirían, esto lo que es un... ¿Qué es lo que pasa? Por eso los magos no repetimos los juegos, porque la primera te quedas impactada y la segunda, a ver, yo quiero saber cómo ha hecho esto, voy a verlo. Y me figuro que luego ya, pues los árabes lo que intentarían es tener la fórmula, se darían cuenta que es, lógicamente, una fórmula química
y la quisieron saber, pero estuvo tan oculta que, como sabéis, nunca se conoció la fórmula del fuego griego, ¿no? Ujú. Hemos empezado hablando, bueno, un poquito así de todo directamente. Yo creo que hemos ido a saco paco, Sí, eh, pero, pero claro, tú haces en el libro de la magia, de sí, la mano negra de la magia, y la historia de la magia, que también sí, van los dos, que es este que yo tengo, pero eso es otra sí, versión. La primera, sí. luego, ahora si quieres también me comentas eso. Sí, muy bien, ahora lo ¿Qué comento. pasó? Haces un recorrido por la magia. Y yo quiero que hicieras una diferenciación, si es que se puede hacer. Yo, desde mi punto de vista de parapsicología, la puedo hacer, pero tú, desde el punto de vista científico, la puedes hacer entre la magia ortodoxa, la magia ancestral, la magia de los elementos y Sí. esta magia. Sí, claro, la hay y además es muy importante hacerlo. Efectivamente, hay dos libros. Uno es La mano oculta de la magia, que es este Sí, de aquí. Este fue el primer libro que se hizo. Es un libro que es a todo color, que es, bueno, pues ahí no sé si se están viendo las Sí, 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 fotos, sí, se ¿no? ven, se ven. perfectamente. Tiene casi 300 fotos, Muy ¿no? bonito, muy Este, bonito. este libro, bueno, pues que todavía se puede encontrar online, porque ya en tiendas físicas se fue acabando y me parece que todavía queda en alguna tienda online. Bueno, pues este fue el primero y tuve la suerte de que gustó bastante a Pimentel de Almuzara, y Almuzara pues dijo que lo iba a editar, coeditar, porque me decía, bueno, pues mira, así vas a tener dos. Pero él consideró que el nombre de La mano oculta de la magia, pues que le parecía muy bonito, pero dice, mira, pero no se entiende de qué va. Yo creo que sí, pero donde hay patrón no manda marinero, ¿no? El editor Y manda. entonces decidió que esta reedición, que es una reedición en blanco y negro con alguna foto, pero ya es otra reedición, además esto era bastante más caro, Claro, son 33 euros, este el vale color. 19. Entonces, bueno, para mí no hay tanta diferencia, pero para él le decía sí, puede ser. Entonces, es en blanco y negro y decidió que se tenía que llamar de otra manera. Ahí se ve Historia de la magia, ¿no? El ilusionismo desde la prehistoria hasta la caída de Roma. Lo explica todo entre el título y el subtítulo, ¿no? Entonces, ahora, pues quien le guste, que a mí me encantaría que la gente, porque es muy bonita la historia del ilusionismo. Como digo yo, es un libro creado para los magos que no les interesa la historia, porque cuando uno quiere ser mago es porque ha visto algo, hemos dicho, y quiere hacerlo, ¿no? Pero para ellos es este libro, y para los historiadores o los aficionados a la historia que tienen curiosidad también por la magia, por el ilusionismo. Claro, pero este es un programa de conocimientos. Eso Sobre es. todo es el conocimiento, así que Claro. tenemos que Tiene, hablar tiene de la historia, cabida. ¿no? Y la diferencia importante, esencial que hay entre la magia y el ilusionismo, o la magia ilusionista, el problema es que, claro, a los dos nos conocen como magia, ¿no? A los magos que hacemos actuaciones y a los magos bueno, pues tienen algún tipo de especialidad, de algún arte sobrenatural o de alguna disciplina sobrenatural. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la magia como tal, es una ciencia de lo sobrenatural, es decir, de aquello que supera las leyes físicas, que está más allá de las leyes físicas, ¿no? Yo particularmente, bueno, soy científico, soy matemático, no creo mucho en esa magia, por no decir nada, pero es la magia que va más allá de las leyes físicas, ¿no? Mediante ritos, mediante conocimientos de cualquier otro tipo, ¿no? El ilusionismo se marca siempre todo dentro de las leyes físicas. Es decir, nosotros no vamos a trascender las leyes físicas, pero vamos a crear efectos, ilusiones, para que la gente crea que está trascendiendo esas leyes físicas. Hay un truco, porque como no se puede trascender las leyes físicas, hacemos un truco, creamos un truco, ¿no? Para que dé esa sensación. Y ese truco lo ocultamos. ¿Entendés? Esa es la diferencia. Es decir, todo es dentro del marco de las leyes físicas, ocultando el truco para que parezca que está fuera de esas, que es lo que a la gente le impresiona, ¿no? Es decir, si tú tienes esto, un mus, y yo ahora suelto y se queda flotando en el aire, sabemos que eso no es físicamente posible. Habrá un truco para que tú no lo veas, No, no, pero es es físicamente impresionante. posible, no me digas que no, eso puede ser magnetismo. Ah, bueno, No claro, el claro, efectivamente. magnetismo, Habrá, no el- habrá que eliminar, eso se llama la vía mágica. Hay que eliminar para que el espectador no diga, oye, que esto se puede hacer así, ¿no? Es decir, Sí, si, claro, si- claro, si- si hace 100 años o 200 lo hubiéramos dicho antes a alguien
que un tren puede volar, pues no era Claro. imposible. Ahora están los trenes magnéticos. Eso es lo que estamos hablando de que el mago utiliza la tecnología más moderna, ¿no? Mientras no se sepa, fíjate, eso es lo que hacían, por ejemplo, los griegos. Hoy todo el mundo sabe que si tienes un compartimento estanco, ¿no? Imagínate que está estanco, con un agujerito aquí y un agujerito aquí. Imagínate en este vaso que esto también estuviera cerrado. Tenemos un agujerito arriba y un agujerito abajo, ¿no? Yo lo lleno de agua, ¿no? Lo sumerjo, se llena de agua y tapo con este Dedo uno de los dedo dos. el agujero de arriba. Pues por el agujero de abajo no sale nada, ¿no? Si Claro, yo ahora quito, sale agua. Si vuelvo a poner, no sale, ¿no? Este mecanismo que hoy es conocido de todo el mundo fue uno de los grandes mecanismos para convertir la magia en arte en la antigüedad, ¿no? Pero entonces es que no se conocía, lo conocían muy pocos. claro. Entonces, toda una rama de la ciencia maravillosa se aplicaba al ilusionismo, a la magia con líquidos. Tú imagínate, enseñabas una jarra que no tenía agua, hacías los poderes mágicos o invocabas a Baco y aparecía de pronto, servías vino o Sí. agua, o vino y agua. Y claro, la gente se quedaba maravillada. Era el juego de la jarra del agua de la India, que lo llamamos ahora, pues ya era uno de los grandes, de los bestsellers de los magos de la antigüedad, ¿no? Juan, haciendo una comparación entre el mago de la antigüedad y el mago actual, ¿podríamos decir que la magia que se hacía en la antigüedad era el arte del engaño para dominar, para conseguir poder sobre las personas, sobre la gente, y el arte y el de hoy es el arte del entretenimiento, ¿no? Porque, bueno, a través de la nadie sabemos que hay truco, que a través de la magia, pues no vas a intentar dominar a nadie, ¿no? ¿Se podría Bueno, decir esto? yo no creo que sea exactamente así. Bueno, yo creo que la historia lo que nos demuestra es que ambas cosas han existido siempre, siempre. Siempre el ilusionismo se ha utilizado para entretener. Tenemos muchísimos ejemplos en la antigüedad, muchísimos, y siempre, y eso es lo que da título al libro, precisamente, se ha utilizado para el fraude, para engañar, para llevar a la gente pues, a donde tú quieres, ¿no? Mediante ha habido en política, en religión, sociológicamente, se utilizó muchísimo para engañar, ¿no? Para convencer a los demás de que tú tenías unas capacidades que realmente no existen. Pero fíjate que ha sido toda la historia, incluso en esta, aunque no lo veamos. Tú fíjate un señor que hace nada, nosotros más o menos, yo creo que somos más o menos de la misma generación, eh, que doblaba, y todavía dice que lo hace, que doblaba llaves. No sé si os Uri acordáis. Geller, Uri Eso Geller. es, que decía que eran los poderes de la mente. Eso es un truco de magia. Bueno, la gente joven que nos está escuchando, lo No lo mismo, sabe. bueno, irá directamente a internet a mirarlo, pero en internet hay tantas cosas. Claro. Uri Geller se presentó ya hace años en un programa de televisión español, Íñigo. creo que se llamaba Directísimo, con José María Íñigo, y en directo empezó a doblar cucharas y arreglar relojes. Eso es. Éramos pequeños nosotros, hay Sí, que bueno, decirlo. sí, sí. Eso es. Y a partir de ahí se disparó. Luego yo creo que también es bueno decirlo, invariablemente de que aquello fuera un truco o hiciera lo que hiciera, invariablemente de que exista el poder de arreglar cosas, que yo tampoco voy a decir que no, que no pueda existir una cualidad mental de lo que sea, porque aquí en este programa jugamos de las dos cosas, invariablemente de eso. Luego, Uri Geller sí que estuvo relacionado con los servicios secretos de muchos países, entre ellos el de Israel. Eh, y trabajó a nivel de servicios secretos, incluso buscando agua con radiestesia, petróleo y Pues es otros que materiales. tenía otros conocimientos aparte de la magia, Claro, ¿no? y entonces El ilusionismo. yo os digo esto Era porque, espía, ¿no? os digo esto, fijar por qué. Porque yo defiendo que el cerebro tiene cualidades psíquicas como la intuición, cualidades psíquicas especiales, sí que se pueden utilizar la telepatía, la clarividencia. Son cualidades que a lo mejor todos tenemos, unos más dormidas que otros y que otros los tienen muy a flor de piel. Y eso, jugando con eso, se puede utilizar también la magia. Porque claro, ¿qué es lo que pasa cuando una persona con ciertas cualidades puede provocar o puede actuar con telepatía o puede actuar con una intuición muy, muy grande que le haga premonizar las cosas?
que cuando no puede y ese fenómeno no ocurre, echa mano de la magia, de los trucos, porque claro, si está de cara al público, algo tiene que pasar, no puede no pasar nada. Y como la mayor parte de esta fenomenología no se controla, cuando resulta que la tienes que controlar por narices, recurres a los trucos. No sé, a ver, yo lo dejo ahí y hablar vosotros dos lo que Sí, queráis. bueno, es para hablar, es un bonito debate que me parece que es muy interesante, ¿verdad? Que se desviaría de la historia del ilusionismo en la antigüedad y tal, pero es un bonito debate. Estaría bien que alguna vez hablásemos de esto, ¿no? Ya, Porque ya está, no quieres entrar. eso es muy interesante, porque es realmente interesante. Bueno, a través del programa este, nosotros en casa teníamos un secador de mano de pelo que no funcionaba y empezó a funcionar. No sé si si fue por el mago o que en casa, concentramos toda la energía, toda la familia para que funcio para que Así, ¿no? funcionase Sí, la cuestión es durante cuánto tiempo funcionó. un poquito. Claro, igual que los relojes y tal. Pero bueno, yo creo que efectivamente es un tema tan apasionante, los trucos modernos y si hay realidad o no en todo esto, ¿no? Ya digo, por lo menos en lo que se exterioriza, ¿no? Que yo creo que sí que sería para otro programa, porque es muy interesante, ¿eh? O sea, hay los magos. Algunas veces nos llevamos las manos a la cabeza y digo, ¿pero qué caladura tiene este hombre? Si eso sabe es un truco de magia, ¿no? Pero es Pero verdad que, bueno, que puede ocurrir lo que comentas tú, que también hay gente que a lo mejor pues se lo plantea de otra manera, ¿no? tú eres un hombre de ciencia. Nos conocemos de hace ya Sí. unos años y yo recordaba otra entrevista que te había hecho para la radio en su momento y me decías, Aníbal, Aníbal, que yo soy de ciencia, ¿eh? No se te rías, Sí, sí, coña. sí. Me ha hecho gracia ahora recordar eso. Pero escucha una cosa. eh, mm, eh, el mago, en toda la extensión de un lado de otro que se quiera pensar, ha utilizado hechos físicos para controlar a las masas. Sí. Por ejemplo, antes de empezar, nosotros hacemos una entradilla que no la has escuchado tú porque todavía no estabas Mm. conectado, por ejemplo, son los eclipses. Los mayas, los aztecas, viene un eclipse, no sé qué, yo puedo parar el sol, puedo parar la luna, puedo parar lo que sea, y cuando yo decida, pues eso dejará de existir. Eso es una utilización para el poder, para Eso es. controlar el poder, ¿no? Claro, y además eso es, bueno, mira, yo suelo decir que la magia de la antigüedad es la más fascinante que existió, la más fascinante. Algunos magos, pero si hemos tenido muchos mejores magos ahora, digo, sí, sí, la magia mejor, la mejor magia fue y es desde luego la de estos 2 últimos siglos, que es una verdadera maravilla. Pero la magia de la antigüedad fue verdaderamente fascinante. ¿Por qué? Porque tenían un tipo de magia, además de la magia para entretenimiento, tenían un tipo de magia donde vosotros fijaos, para que exista la magia se necesitan 2 elementos fundamentales. La magia y el mago, ¿no? Siempre un juego de magia aparece acompañado de un mago que la ejecuta. Bueno, pues en la antigüedad crearon un tipo de magia que solo existió entonces, que era la magia sin mago. Es decir, de pronto los fieles veían un hecho asombroso, verdaderamente asombroso, en un contexto religioso. Pero no había mago, el mago se ocultaba, era la mano oculta de los dioses, ¿no? La mano oculta de la magia. Es decir, veían un efecto mágico en un contexto en el que el dios teóricamente estaba presente, pero con el sacerdote, que era el que lo ejecutaba, oculto, o con el ejecutor oculto. De tal manera que ellos se lo achacaban a los dioses. Fueron efectos de magia soberbios, verdaderamente alucinantes. Nosotros no somos capaces de imaginar qué barbaridad. Os voy a contar algunos porque es que son una maravilla. No contaré el secreto está en el libro, así no hago spoiler, pero realmente lo más interesante muchas veces de la magia es el efecto y la imaginación humana hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? Para manipular a los demás. Pero luego, pues quien quiera, pues coge el libro, La mano oculta o la historia de la magia de Almuzara y ahí lo ve. Mirad, os voy a contar, por ejemplo, un hecho histórico. El rey Átalo de Pérgamo se iba a enfrentar a los Gálatas. Los Gálatas eran un pueblo guerrero,
un pueblo, bueno, es que estaban, desde niños se entrenaban para la guerra. Bueno, combatían desnudos, como diciendo, mira, si a mí no me importa lo que me pase, que me hagas un arañazo, tú de aquí no vas a salir, no, te imagínate, ¿no? Desde pequeños cultivaban mucho el cuerpo, eran máquinas de matar, se erizaban el pelo para parecer todavía más grandes, se lo pintaban de blanco para que se viera bien, se pintaban el cuerpo y además, ya digo, iban con todo al combate. Bueno, pues frente a esas criaturas se tenía que enfrentar el ejército del rey Átalo de Pag. Bueno, pues entonces están todos en formación, absolutamente todos en formación, con los Gálatas enfrente, se pasaron 2 noches pegando golpes, 1 o 2 noches, la espada contra la armadura para crear un terror psicológico, un terror tremendo en las huestes de Átalo. Entonces, están todos en formación y en la antigüedad, antes de cualquier hecho importante, trascendente, siempre se hacía un sacrificio a los dioses para comprobar su disposición ante lo que iba a ocurrir. En este caso, ante el combate. Entonces se trae una ternera, un animal vivo, que es como se hacía, se le degolla delante de toda la tropa ahí formada, y entonces se le abre en canal y el rey Átalo extrae del interior de ese animal vivo que acaban de sacrificar, extrae el hígado, ¡fua!, lo saca, ¿no? Mm. Y se lo pasa al arúspice. El arúspice era el sacerdote encargado de aquellos ritos, y ver en los órganos, en las vénulas, en los lóbulos, ver un poquito, intentar interpretar cuál podía ser la voluntad de los dioses. Entonces lo mira el sacerdote y de pronto se queda alucinado. Ahí, precisamente, en el lóbulo, en la parte más lisa del hígado, le da la vuelta y se lee del animal que se acaba de extraer, bien claro, grabado en el hígado: victoria del rey, del rey Átalo. O sea, los dioses estaban con ellos. Claro, la tropa se quedó tan alucinada, sabían que claro, se envalentonaron y le dieron a una tunda a los Gálatas. Existe todavía una escultura, copia de una que mandó hacer el rey Átalo en el Vaticano, ¿no? El Átalo moribundo, ¿no? El Gálata moribundo. Entonces, fijaos, bueno, pues eso fue un truco de magia, además está explicado cómo lo hicieron. Imaginaos qué efectazos de Claro. ilusionismo se hacían. ¿Quién iba a suponer? Otro más, para no daros la lata, pero sobre todo para que veáis No, qué no. efectazos. ¿Quién no iba a pensar que eran los dioses en aquel contexto? Otra más. En un sacrificio, el pueblo lleva, a ver, muchas veces estos lugares donde los templos, los santuarios, los oráculos, donde se hacían estos ritos, bueno, donde el pueblo expresaba su sentimiento religioso, pues se mantenían a base de donaciones, ¿no? Entonces, era muy importante que esa sensación que tenían en la antigüedad de dioses vivos, de dioses que interactuaban físicamente con el pueblo, pues se mantuviera. Claro, ahí los trucos de magia pues venían muy bien. Fijaos qué truco, qué efectazo. También se conoce el truco, en este caso hay varios autores que lo explican. Uno es Hipólito de Roma, que es una joya para los historiadores, porque escribe un libro, Refutación de todas las herejías. Este ya es un autor cristiano, denunciando todo esto, y entonces uno de sus libros lo dedica a los magos, ¿no? Y el libro se perdió, se quedó perdido hasta el siglo pasado, que se encontró ahí en el Monte Athos, y ahora tenemos muchos efectos de estos. Pues fíjate, fijaos, está el pueblo llevando los animales para el sacrificio. Cada uno lleva lo que puede. Entonces coge el sacerdote, están ahí los animales, y el sacerdote le pide al dios, ahí en el altar que está frente al templo, que le muestre cuál es el animal de todos ellos que quiere que sea sacrificado, ¿no? ¿No? Como una demostración viva de que él está ahí y de que acepta gustosamente esos regalos del pueblo, ¿no? Esos animales que tanto le cuesta al pueblo para que sea sacrificado. El hombre pues entra en comunicación, le reza, no sé qué, casi en éxtasis, y en ese momento, en el momento más álgido de la oración y de los rezos del sacerdote, una oveja, allí, entre los animales, una oveja blanca, lustrosa, preciosa, empieza a sangrar por el cuello. Imaginaos qué impresión. Empieza a sangrar
y a sangrar y a sangrar hasta caer muerta, degollada a sí mismo, ¿no? En un baño de sangre, ¿no? Demostrando que ese es el animal que ha elegido el Dios. O sea, fijaros cómo quedaría el pueblo de sobrecogido, claro. ¿no? Pues es un truco de magia. Un truco de magia que además está desvelado también. Ya digo que en el libro lo que he procurado, ya digo, que sea un libro donde todo aquello que se expresa esté fehacientemente demostrado, porque si no, claro, volvemos a entrar en el campo de la suposición, ¿no? Entonces, es un libro basado en lo que tenemos. No es, no es poco tampoco, ¿eh? Pero a lo mejor hay mucho más, pero ahí no podemos hacer nada. Esto estamos hablando de cosas, de efectos de ilusionismo para hacer creer a los Claro. demás en la presencia de los dioses que sabemos que existieron. Qué listo eres. Has estado a punto de decir, entramos en el mundo de la parapsicología, si eso no nos interesa. ¿Cómo soy, verdad? Pero es verdad que esos efectos de ilusionismo están respaldados porque, bueno, por un truco. Pero hay muchos más, ¿eh? Fíjate, la Biblia es Eso, una... a eso iba en la Sí. Biblia, porque, perdona, Juan, en la presentación quedó pendiente de hacerte a ti una pregunta, porque nos planteábamos la hipótesis de qué habría sido aquello de la multiplicación de los panes y los peces, y anoto una más, la separación de las aguas del mar para que pasasen los judíos. ¿Qué pudo haber sido? Es una hipótesis que nos planteamos y que nos prometimos preguntarte a ti, a ver qué. Bueno, es un tema que me preguntan mucho. ¿Fue Jesús un mago? Bueno, yo voy a hablar desde un punto de vista totalmente, a ver, objetivo, pero desde mi opinión, Claro. porque, porque es muy complicado de Jesucristo. No tenemos nada de primera mano, es todo lo que se escribe después, ¿no? Mi opinión es que Jesucristo no fue un mago, no fue un mago, ni muchísimo menos. Esa es mi opinión. Y que los milagros que se le achacan, la mayor parte pero en la Biblia hay muchos efectos de Ya, ilusionismo. Eso es ya, ya. otra cosa. El Antiguo Testamento está plagado y además son muy interesantes de estudiar. Pero a mí mi opinión, yo lo he estudiado he procurado ser lo más objetivo posible y al final llegas a la conclusión de que no fue un mago. Fue probablemente pues, una persona pues, que imponía las manos, que creía además en ese tipo De curación de o de curación, sanación. ¿no? Desde sus creencias, ¿no? Y la mayor parte de los milagros de Jesús son de ese tipo. Es decir, la mayor parte de los milagros de Jesús entrarían dentro de los que llamaríamos experimentos clínicos, ¿no? Es decir, dentro del ámbito más médico, psicológico, ¿no? O algo así. Existen una serie de efectos de ilusionismo de Jesús, o sea, efectos mágicos, perdón, de Jesús, milagros, muy pocos que entran ya dentro del campo de lo físico, ¿no? Pero son 6 o 7, no son más. Y son muy extraños, ¿sabes? O sea, lo primero es que este personaje no necesitaría de ese tipo de efectos, ¿no? Y la mayoría de ellos, particularmente, me parece que son apósitos. Es mi opinión después de estudiarlos. ¿Por qué lo digo? Mira, los efectos de Jesús son los que no son de tipo clínico, ¿no? Es decir, que pues, le dio un ataque y le impuso las manos y tal, y se le puso que estaba muerto y le puso las manos y resucitó. Resucitó a Pero, Lázaro, ¿no? ¿eh? ¿Qué? Resucitó a Lázaro. Eso es. Los físicos, si los recuerdo bien, a lo mejor se me olvida alguno porque hace ya tiempo que esto no lo mira, pero es porque entonces estuvo hace 2 años, estuve en una gira de conferencias y me lo preguntaban bastante. Entonces, pues quise trabajar el tema, pero ya el año pasado y tengo que pensar en el segundo libro y prefiero que las conferencias se queden de lado. Y lo tengo un poquito más olvidado. Pero mira, tenemos caminar sobre las aguas, tenemos parar, o sea, primero calma la tempestad y camina sobre las aguas, multiplica los panes y los peces, pescan, pescan o sea, pescan y extraen el primer pez que obtienen, le sacan una moneda, recompone la oreja de un soldado que cuando le van a prender,
y a su madre le hace el favor en las bodas de Caná, de Convertir el agua producir en vino, vino. ¿no? De producir vino. Yo creo que esos son los efectos físicos, me parece que no se me ha olvidado ninguno, de Jesús. Bueno, desde el punto de vista de lo que es plausible en un ilusionista, solo existe uno. Solo existe uno, que sería la transformación de agua en vino, ¿no? Es decir, además, es muy interesante observar las raíces etimológicas de muchos de esos efectos de ilusionismo, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de las aguas, de que iba sobre las aguas, bueno, pues en las primeras interpretaciones también se podía interpretar que andaba junto a las aguas. Lo que sí que parece era que calmó la tempestad. Hoy los ilusionistas no sabemos hacer eso, ¿sabes? Lo que sí que sabemos es transformar el agua en vino. Pero también me resulta extraño porque se hace en la época de su vida privada y casi como, hijo mío, hazme un favor tú que sabes hacer magia, que eres mago, que tengo un problema. O sea, no es un efecto, podría ser, pero me parece tal apósito, me suena más, fíjate, a esa figura de Jesús que aparece en los apócrifos, ¿no? Estamos viviendo una época, la Edad Antigua, donde los dioses, ya digo, eran muy vivos, se tenían que mostrar como muy vivos, muy actuar. Entonces, la época en la que vive Jesús, los dioses tenían que ser así, vivos. Y puede ocurrir que, bueno, pues se metan, vamos a ver, Jesús Mago, los evangelios intentan quedarse con los más antiguos, que son precisamente los que menos tienen efectos de ilusionismo, ¿no? Pero ya recogen algunos. Los posteriores están cargados hasta el siglo IV, están cargados. Cuanto más alejas están, más se cargan de efectos de magia. Pero a mí me da la sensación de que es una necesidad que crean los autores porque el mundo es muy mágico en la antigüedad, ¿no? De todas formas, a ver cómo explicas, cómo puedes explicar tú esto. Yo creo que el mayor efecto, no creo que sea truco, porque se ha datado hasta con carbono 14 y no hay truco, que no se sabe cómo se produjo, pero es post-mortem de La Jesucristo, sábana que santa. es la sábana santa. ¿O Yo, qué? yo, O tú sabes el secreto de la sábana santa? De por qué No, 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 cogen no, esta no. A ver, yo no quiero, o sea, Sé lo aquí. que sé lo que vas a decir. Yo es que tengo un poco de telepatía, corrígeme si me equivoco. Tú, con esa duda, lo que estás haciendo es, yo no quiero perder lectores. No, 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 no quiero hablar de lectores. Estamos hablando de otra cosa. Íbamos a hablar de la historia de la magia y estamos hablando un poquito de si hay ciencia o no. Yo estoy convencido, no quería decir eso. Decía que no me quería meter en ese tema porque efectivamente es otra vez hablar si hay ciencia o no en Claro. eso. Yo particularmente pienso que seguramente dentro de unos años se verá que también fue un truco de algún tío muy espabilado del siglo XII o XIII. Estoy convencido, pero es verdad que hoy por hoy, la ciencia no ha dado con solución a eso. Es verdad, es una incógnita. No sabemos qué pasa con la sábana santa. No lo sabemos. Mi opinión, ya lo llegaremos a saber. Pero es verdad, ojo, no sabemos cómo se pudo hacer eso, porque estaba muy bien hecho. Es un efecto, es un milagro. Bueno, yo no creo en los milagros, pero puedo estar equivocado y que existan. Quiero decirte que, ojo, puedo estar equivocado, no creo en ellos, pero podría ser un milagro. Particularmente considero que la ciencia hoy todavía simplemente no ha encontrado solución, pero que podría haber sido un milagro y yo estar equivocado. Perfectamente, perfectamente. Juan, antes explicabas que también en la antigüedad la magia, aparte de conseguir efectos para dominar, también se utilizaba como entretenimiento. Pero, ¿los magos a quién entretenían? ¿También al pueblo en general o solo era un entretenimiento palaciego? Para todos, para todos. Fíjate qué curioso. Normalmente los magos conocemos muy poco nuestra historia y nosotros hacemos un esquema muy simple. La magia solo existe desde hace 3 o 4 siglos. En la antigüedad solo se utilizaba para este tipo de magia que os he comentado, que es preciosa, por cierto, y que a mí me parece, os he comentado dos efectos, pero hay un montón, ¿eh? Por un lado eso, ¿no? Y en segundo lugar, luego en la Edad Media se perseguía la magia, te podían incluso condenar a la hoguera.
En la edad moderna, pues son fulleros y tal, y es ahora en la edad, en la época contemporánea, cuando realmente la magia llega a todos. Bueno, todo eso es un gravísimo error. El ilusionismo fue muy potente en la antigüedad, en la Edad Media, en la moderna y en la actual. Y se utilizó para todos, para todos. El ilusionismo asombró a todos. Yo ahora estoy investigando el ilusionismo en el Islam medieval. Estoy haciendo un doctorado, además, ya con la edad, un poquito lejos, pero me interesaba hacerlo además como doctorado para tener la presión, primero, el respaldo institucional, lógicamente, y también para tener esa presión crítica de los compañeros académicos y que de alguna manera todo esté dentro de un entramado muy riguroso. Bien, pues en el Islam medieval el ilusionismo encantó a todos, desde al califa, y tenemos muchos ejemplos, hasta la gente de la calle. Lo mismo pasa en la antigüedad y lo mismo pasa en la Edad Media. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le resulta muy atractivo. El ilusionismo se daba mucho en las calles, acompañaban a las legiones, acompañaban a los ejércitos. Es muy famoso en una batalla que hay entre las tropas romanas y las tropas persas, ganan las romanas en esa ocasión, ganaban una vez uno y otro, y cuando vuelven, cogen a todos prisioneros y el historiador que va con ellos dice, parece que hubiera ganado más la guerra a un ejército de ilusionistas, de acróbatas y de malabaristas que a un ejército persa, porque capturaron a tantos, ¿no?, para acompañar a las legiones que se sorprendió el historiador. Pero en el teatro se utilizaba la magia. Tenemos algunos ejemplos maravillosos, incluso una carta de Alcifrón recreando una actuación en el teatro, súper moderna además, que se podía hacer eso. Pero es que además tenemos también muchos ejemplos de crónicas donde se presenta un mago y el mago hace cosas a la gente de la calle, porque seguramente pasaría como ahora. Habría magos que se están ganando la vida como pueden y que solo han tenido la suerte, aunque tuvieran talento, de ir a la gente de la calle, pues, o que es muy digno, ¿no? Y otros que tendrían suerte, tendrían algún contacto, o les vería alguien y fueron ascendiendo, hicieron magia a reyes. El primer efecto que tenemos nosotros de la antigüedad es ante el faraón Keops, en una narración fantástica. Pero luego tenemos, por ejemplo, como en varias cartas del siglo II y siglo I, pues dirigiéndose a Puleyo al público, dando una conferencia a gente normal, pues le habla de cómo le impresionan los prestidigitadores. Y tenemos una maravillosa cita de un autor, por así decirlo, de raíces hispanas, como fue Séneca, nuestro cordobés de oro romano, que dice, está hablando y dice, las piedrecitas y las piedrecitas y perdón, los cubiletes y las piedrecitas de los prestidigitadores, que tanto me divierten. Hazme saber cómo se realiza el secreto y para mí habrá acabado toda diversión. Es decir, fijaos ya, Claro. es que imaginación, a mí no me cuentes el secreto, que yo quiero disfrutar. Y lo hacen en la calle. Es decir, la magia se hacía en todos los sitios, ¿no? Es una maravilla. Y decíamos que en la Edad Media sigue habiendo prestidigitadores a pesar de que había una persecución, dices, ¿no? No, 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 no. no. La primera parte es verdad, la segunda no. Ah, En la Edad Media, yo muchas veces, yo soy medievalista, ya digo, estoy trabajando además como con el doctorado y tal, además de matemático, pero me gusta tanto la matemática como la historia. Y yo siempre le suelo decir a la gente que no es medievalista, claro, porque esto es como cuando nos dice, mira, con 60 años son los nuevos 40. Digo, sí, pero el problema, como leí el otro día, es que solo lo sabemos los que tenemos 60. Pues entonces, pues lo mismo ocurre con esto que estoy contando. La Edad Media no tiene nada que ver, olvidaos de lo que os han contado acerca de la Edad Media. que no La es Edad tan oscuro como pensamos. es que no fue una época, bueno, fue una época inmensa, estamos hablando de 1000 años, pasó de todo, como ha pasado ahora y como ha pasado aquí. En la edad contemporánea hemos vivido guerras mundiales, hemos Claro. vivido
genocidios, hemos vivido barbaridades, ¿no? Y sin embargo, pues fíjate, es una época próspera. La Edad Media, primero, es que es enorme, es inmensa, es la época de la humanidad más grande que hay junto con digo, perdón, en Europa, la más grande que hay en Europa en términos históricos, ¿no? La Edad Antigua, en términos históricos, si cogemos la aparición ya del lenguaje escrito como algo usual, pues cogemos la Odisea y la Ilíada hasta que acaba la Edad Antigua, esa época histórica, es decir, apoyada ya en recursos literarios, ocupa prácticamente lo mismo que la Edad Media, otros 1000 años. Bueno, pues en la Edad Media hubo de todo, pero la Edad Media fue una época donde no se persiguió la ciencia, ni muchísimo menos, eso no es cierto, donde la magia que toda su historia ha estado mal vista, donde menos mal se vio, donde peor se vio no fue en la Edad Media, precisamente fue donde, dentro de que se veía mal, donde mejor vista estuvo. Mejor que en la Edad Antigua, donde te podían llevar a las minas o condenarte a muerte o al destierro si eras de clase alta, ¿no? Mejor que la Edad Moderna, que fue en la Edad Moderna donde fue la caza de brujas, Sí, no fue en la Edad medieval. a partir del Y Renacimiento, luego, ¿no? claro, claro, fue posterior la caza de brujas, en la Edad Moderna, no en la Media. Mm, En la Edad Media, de hecho, lo mágico formaba parte de muchos elementos. Por ejemplo, la constitución, el mito de la creación del Reino Unido es el mito artúrico, está Merlín. Es ujú. decir, el ilusionismo, o sea, lo mágico, Harry Potter, aparece muchísimo en muchas novelas, en muchos elementos, porque se creía en la magia, ¿no? Y no era perseguida. La Inquisición que aparece en el siglo XIII, o sea, ya estamos hablando de la Baja Media y no en España, bueno, luego lo toma la Corona de Aragón, en España como tal aparece, fijaos, muy lejos, en el año 1478, prácticamente ya en la Edad Moderna, y antes en Aragón, en la Corona de Aragón y sobre todo en Francia. Bueno, pero la Inquisición, esa Inquisición que lógicamente fue terrible, no vamos a poner ningún apelativo que la pueda Claro. disculpar, ¿no? Se dedica a hacerle la Pascua sobre todo a aquellos que no tienen la misma religión, ¿no? Ortodoxia, sí. Mm, Claro, fundamentalmente es la herejía lo que lo que castiga. persigue, Pero sí. la magia, lo mágico, cuando se empieza a castigar a lo bestia, y afortunadamente durante escaso tiempo, es en la Edad Moderna, en Centro Europa, Ujú. que es una barbaridad lo que ocurre. Yo he creído ver, algo sobre los colosos de Memnón, ¿qué pasaba ahí? De Menón. Bueno, los colosos de Memnón, hablo de ello, eh, porque, bueno, los colosos de Memnón, había uno de ellos que hablaba. Hacía Un poco, ruidos. hacía ruidos, eso es. Se fue exagerando con el tiempo y ya Luciano de Samosata, que era un poquito también como yo, era muy escéptico, decía, ya he estado allí y me ha recitado 7 versos, decía, ¿no? Bueno, los colosos de Memnón es una estatua, de un faraón. Cuando llegan los romanos, ya aquella época ha pasado, han estado antes los faraones griegos, y durante la Pax Romana, ese territorio ya es plenamente romano, pues en una de las estatuas que está rota, se ha roto, no se sabe muy bien quién fue, si Cambises II, si un terremoto, no se sabe, probablemente fuera un terremoto, Mm, pues son dos estatuas, ahora hay tres, porque han ¿Tres? restaurado un equipo español de catalanes, creo estaba que fue, medio derruido, sí, sí. sí, que la han restaurado, pero durante miles de años, hasta hace nada, eh, fueron dos, ¿vale? Nosotros conocimos 2. Si nosotros habéis conocido, pues ahora hay tres. Creo Vale. que fue un equipo, a lo mejor me equivoco, pero vamos, fue en España. No sé si fue, me suena que fue un equipo catalán, a lo mejor eso me estoy confundiendo, pero fue por aquí, ¿no? Por aquí cerca, ¿no? Bien, entonces, durante milenios, hasta hace nada, había dos. Sí. Y una de ellas estaba rota, estaba fracturada. Y se contaba que la mitad que estaba en el suelo, pues cuando al amanecer emitía unos gemidos. Porque Memnón era hijo de la aurora. La aurora bueno, pues lo que aparecía con los primeros reyes del sol. Y entonces era pues como Memnón muerto por Aquiles en la batalla de Troya, pues
Aurora le suplicó que a su hijo le devolvieran la vida y entonces él, al final, todos los días, todas las mañanas, cuando ya aparece, le da ese Aliento. gesto de agradecimiento. Era todo muy bonito, muy, muy como es gran parte de la mitología griega. Y todo el mundo lo creía. Ese, ¿no? Uno decían que era un sonido como el que acabo de hacer, otros decían que era más metálico, otros decían que no, que incluso hablaba, que decía así o cosas así. Tal. Cada uno decía lo que le daba la gana. Pero el caso es que se convirtió en una atracción turística de primer orden. Tan atracción turística que tienen grabado, hay grabados en las piedras de la estatua, ¿no? De los turistas de aquella época. Y todo el mundo se acercaba. Bueno, entonces, el caso es que eso que duró 200 años prácticamente, ¿no? Ciento y pico años, casi se encuadró perfectamente en la paz romana, pues cuando, no se sabe muy bien cuándo fue, si fue que alguien lo mandó restaurar esa estatua. No sé si Zenobia de Palmira, cuando fue, si fue alguno de los últimos de los emperadores romanos. El caso es que alguien la restauró y se acabó el prodigio. Ese, que a mí no le sentó muy mal, eso no le gustó, ¿no? Con los años, se ha querido ver, buscar la explicación. Bueno, pues Estrabón, que lo vio, él metió la cuña para que todos nos comamos el coco. Dije, mira, yo fui ahí a primera hora de la mañana y eso era tan nítido. Y se oía tan bien que mira que yo creo que eso no lo hacía el dios. Lo hacía alguien en la base o un soldado o algo, pero que eso no era por causas naturales o divinas. Eso era alguien. Y ya, claro, la montó, porque desde entonces, pues claro, se han hecho especulaciones sobre que fuera un truco. Y ya en el siglo XVII, Athanasius Kircher, que fue un jesuita que le interesaba mucho buscar todo esto y un poquito, pues él creó su hipótesis, que era que había unas solapitas que ponían y que con el viento pues hacía ruido. Y eso ahora se considera, pero bueno, eso fue una hipótesis del siglo XVI, bueno, del XVII, que digo. Entonces, pero lo cierto es que el efecto de ilusionismo existió, tuvo un gran mérito porque creó una masa de turistas hacia Claro. allá y, y no podemos decir más. A lo Sí, mejor no es sí. verdad que lo hizo y le sentó muy mal. Y, Digo, oye, ¿por qué? Juan, ¿y dónde quedan los parapsicólogos que dijeron haber grabado psicofonías a los pies de los colosos? Sí, sí, es verdad. ¿Dónde Que, quedan, que no? que le decía, bueno, oye, te estaba hablando en castellano, en español, sí. Digo, pero a ver, ¿no tendría que ser esto más atrás? No sé, en griego o O en hebreo, en latín, yo qué por sé. lo menos, bueno, en hebreo tampoco, en griego o en Bueno, romano, lo que pasa o que en lo que pasa que egipcio. adaptarían a cada a los grupos de Claro, turistas Claro. españoles, italianos, etcétera, igual que cuando hay películas que subtitulan, pues, te lo ponen en español, muy bien. depende Ah, a dónde Además, al país al donde se vaya a hay que distribuir la recordar película. que Memnón era un semidios y que su madre era una diosa, entonces yo creo que le puede decir, oye mamá, traduce, que lo oigan en su idioma. Cambiamos de Le puede civilización, pedir también, si es un dios, no sé, le puede cambiamos pedir eso a Dios. Si lo ha hecho cambiamos un dios, vamos, quiero decir que si lo ha hecho un dios, pues puede decir. Claro. ¿Y qué pasaba con los pechos de Diana cambiando de civilización? Bueno, Sigue. eso también fue Kirchner, Kirchner tenía una grandísima imaginación, ¿no? Fíjate que hay maravillosos efectos de ilusionismo en la antigüedad, he contado antes dos, pero ya digo, si queréis puedo contar muchos porque son maravillosos, pero resulta, eso es muy curioso, lo comento en el libro, que hay efectos de ilusionismo que han llegado a nuestros días que no existieron, que no aparecen en ningún documento de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, que Herón de Alejandría tenía un mecanismo para abrir las puertas de los templos. Ujú. Su libro expresa un mecanismo para abrir puertecitas que no pesen nada en maquetas, que era lo que además él habla, habla en diminutivo, que era como se hablaba de las maquetas en antiguo, claro, había mecanismos, se hacían muchos autómatas, que eran como lo que llamaríamos ahora templos en pequeño, estatuas en pequeños, con algún tipo de acción. Eso es lo que él explica y además es muy claro, él no genera dudas en su explicación, ¿no? Eh, Otra es esta. Resulta
que Diana tenía múltiples pechos. Se encuentran estatuas de Diana en las excavaciones arqueológicas, se encuentran con unos pechos por todos los lados. Y entonces se intenta buscar una explicación de eso. Bien, pues resulta que Herón de Alejandría tiene un juego de magia donde se adoraba a los dioses, un mecanismo automático, que él dice, porque él también no es tonto, y dice, ojo, que esto se puede aplicar también para bien, para crear asombro o para crear, o sea, para sorprender o para asombrar en cuanto a manipulación. ¿No? Habla una pequeña introducción de una frase en su prólogo, en el prólogo de su libro, ¿no? Bien, de neumática. Bien, pues entonces lo que él hace es un autómata que cuando calientas el fuego con la llama, con el truco que os he comentado antes, bueno, pues una estatua que está con un cuenco, pues entonces teóricamente con el fuego del altar, a la diosa le gusta lo que se está haciendo y de su cuenco cae leche que apaga las llamas, como que ella produce, eso se llama alivar, ¿no? Era Mm. echar un líquido para apagar el fuego sagrado. ¿Vale? Pues entonces, ¡pa! Cae y ya está. Bien, eso es lo que explica Herón. Y resulta que aparece la estatua de la diosa con los pechos. Lo primero es que nadie dice que eso sean pechos, eso es una interpretación nuestra, son pechos. Y Kircher quiere darle explicación. Claro, eso era una estatua con el mecanismo de Herón, ¿no? Se calentaba un fuego y de sus pechos nacía leche. Esa era, pero no existe, vas a la antigüedad y nadie habla de eso, nada. Es más, los historiadores modernamente tienen otras propuestas, que eso fueran probablemente testículos de toro, porque era una diosa de la fertilidad, ¿no? Y que probablemente en sus fiestas le pusieran bulbos, o sea, le pusieran esos, o dátiles también, es decir, como diosa de la fertilidad, ¿no? Y que así se la retratara, ¿no? O testículo de toro, porque también los testículos era un elemento, un símbolo de fertilidad, ¿no? Es decir, pero incluso esta propuesta, que es más acorde con lo que significaba de lo que proveía la diosa, es una propuesta, simplemente no puede pasar de ahí porque no tenemos una documentación fehaciente que de alguna manera respalde la propuesta, ¿no? Pero eso de que eran un juego tal, eso lo tenemos que descartar porque es que no aparece en la antigüedad nada, solo Kirchner es el que se lo inventa en el siglo XVII. Y viniendo a la actualidad, Juan, ¿qué me dices de las vírgenes que lloran sangre y a los cristos que les crece la barba? ¿Hay detrás de eso algún mago o hay detrás una tecnología nada avanzada que ya se conocía en la antigüedad? Bueno, el tema de los milagros de las reliquias tiene tela. Lo que pasa que, fíjate, yo he Mueve tenido montañas, mueve montañas. 9 montañas. Es curioso porque particularmente, bueno, ya Herón y Filón de Bizancio, todavía anterior, probablemente en el 3 antes de Cristo, ya explican cómo funciona eso. Es decir, cómo hacer que una estatua llore sangre por los ojos. Es el mismo procedimiento que hemos hablado de la estatua de la diosa, que el IVA se calentaba un líquido, el líquido, en el caso de la leche, ¿no? Aumenta mucho su volumen, sube y cae. Y en el caso de Herón comenta juegos, pero no con esa finalidad. Y sí que después, algún siglo después, alguien comenta de que fuera con sangre. Bueno, con sangre es mucho más complicado, se necesita muchísimo más temperatura porque es un líquido que, primero, el problema que puede tener es que se coagule muy pronto. Entonces no va a ser sangre, va a tener que ser un agua tintada, algo así, ¿no? Y eso ya es mucho menos denso y claro, cuesta mucho más subirlo, ¿no? Necesita mucho más. Es muy complicado que se pudiera hacer. Pero lo que me ha resultado muy curioso es que no he encontrado casi documentación. Tampoco es que no puedo dedicar tanto tiempo, o sea, mucho tiempo a tantas cosas como habría que investigar. Pero sí que alguna vez he tenido curiosidad y casi todo hablamos de oídas. O sea,
respecto de la Edad Media y de la Edad Moderna. Y en lo que hay actualmente, pues al final acaba siendo la sangre de San Pantaleón, no sé qué, que yo cuando he tenido la oportunidad hace años de verla, y yo no sé cómo eso se puede decir que coagula o no coagula, yo no veo absolutamente nada, pero bueno, no sé si será igual, tendrá alguna explicación, no tendrá una explicación. Lo que sí que sé es que esto se da por sabido, pero luego no hay casi nada. Y en lo moderno, pues sí, alguien que ve la Virgen, no sé qué, pero luego tampoco es una cosa que vaya uno, lo voy a ver y lo vea en ese momento. Ah, es que lo ha visto fulanito o lo ha visto manganito, pero luego no encontramos, por lo menos yo no lo he encontrado, ¿no? No he encontrado, a ver, ¿qué estatua le llora a Jesús? Voy a ir a verlo, a ver si pasa. Y no pasa, ¿no? O no encuentro esa estatua donde pasa. Y además es que es muy curioso. A mí ni me va ni me viene con la Iglesia como estamento institucional. La miro como historia, pero a la Iglesia no le hacía mucha gracia todos estos milagros. Es decir, le parecía cuento. Es curioso, desde San Agustín ya legitima esto. O sea, perdón, no, deslegitima esto. Dice, oye, si Dios nos quiere, decía él, si Dios nos ama, desde el punto de vista de un religioso, creo que tiene mucha lógica lo que decía. Eh, si Dios nos ama, querrá el mejor mundo para nosotros. Querrá el mejor mundo, es decir, vivimos en el mejor mundo. No va a decir, mira, les amo, pero les pongo una mierdecilla de mundo, ¿no? Si Dios Que nos sigan ama, en la, querrá que el sigan mejor. en, que sigan en la prehistoria. Les amo, pero Claro, si nos ama, mundo. querrá el mejor mundo. Entonces, ¿por qué tiene que haber gente que si ha querido lo mejor para nosotros y las leyes naturales que nos rigen, ¿por qué tiene que haber gente que la va a saltar? Significa que sería un mundo mejor con leyes mejores. Eso no lo puede hacer Dios. Dios lo único que puede hacer es darnos lo mejor, unas leyes naturales que sean las que considera mejor. Es decir, los milagros a San Agustín le daban repelús. Había un tal Marcos, un teurgo. Los teurgos, no sé si conocéis un poquito el tema, los teurgos en el primer y segundo siglo se quieren meter, les mola mucho eso del Dios, del Jesús mago, allá está un Jesús con una varita dibujada y tal, y le mola mucho este hombre, ¿no? Y entonces ellos, hay un intento de la teurgia incorporarla al cristianismo, y el cristianismo les para los pies. Dice, no, no, esto de que de pronto venga, y hay un tal Marcos que hacía un efectazo de magia, que todavía se hace, y que cuando lo hace, yo lo vi hace relativamente poco, hace un par de años en la tele, y la gente se quedó flipada. Él lo primero que hacía, enseñaba agua a todo el mundo, que se vea que esto es agua. Invocaba a Jesús y se transformaba en vino. Y la gente, ¡hala, cómo mola! Y entonces el cáliz, que era pequeño, con el cáliz iba llenando copas de todo el mundo, ¿no? Una copa más grande, una copa enorme, es decir, era con poco agua, se llenaban todas y la gente se quedaba flipado, ¿no? Y claro, coge precisamente en uno de los padres de la iglesia y lo denuncia. Esto es un truco, que lo hará con algo para que no lo creáis. O sea, podría haber dicho tal. Es decir, esa es la postura que mantiene muchas veces la iglesia, porque la iglesia no es tonta. Es decir, las reliquias las tengo yo, las vendo yo si las quiero o las quiero tener. Pero claro, ahora resulta que como se pone de moda que cualquier iglesia de cualquier pueblo tenga una reliquia, estamos hablando de la Edad Media, pues entonces aparecen fraudes por todos los lados y es ella la que quiere parar, ¿no? Fíjate, Juan, que hace unas semanas habíamos lanzado dentro del viajero cuántico, no creo que fuera en YouTube, creo que fue a través de Instagram, la noticia de que el Vaticano, la Santa Sede, que nos quería, que quería lanzar a los medios de comunicación una nueva propuesta sobre las apariciones marianas y los milagros. Lo que resultó, creo que fue el día 16 o el 17 de mayo, es que cambia toda la legislación sobre cómo desenmarañar o saber si un milagro es un milagro, apariciones marianas y efectos sobrenaturales, y ha cambiado toda la legislación que venía de Pablo VI y la ha endurecido. Ujú. Ha hecho unas propuestas más duras todavía, dejando a los arzobispos que sean los que a videntes, medium sensitivos les hagan unas entrevistas, y teniendo la Santa Sede la última palabra por el último momento de decir si un caso es sobrenatural o no sobrenatural, Claro, porque ahí el juego, ¿vale? Es claro. que sirva la ciencia también. Sí, claro, y además, a mí me parece bien la iglesia
cree en los demonios, cree en el diablo, cree en las posesiones diabólicas. Yo no, pero la Iglesia sí. Ojo, por eso procuro mirar las cosas con respeto, ¿no? Es decir, si la Iglesia cree en que hay todavía, la Santa Sede tiene exorcistas todavía, ¿no? No, y, no, y Bueno, van a y es más, que eso, ¿qué? y Y van a van a más, más, claro, cada año efectivamente, más. y hace. Entonces, yo todo eso, para mí, si existe, serán pues otro tipo de explicaciones más médicas, más clínicas. Lo que hablábamos de Jesús, eso Jesús lo hacía, ¿no? Entonces, la Iglesia cree que existe ese tipo de seres, ¿no? Que pueden meterse en una persona, que son negativos. Pero entiendo que yo no, por supuesto, pero entiendo que puesto que cree en eso, vamos a poner unas trabas, ¿no? Claro. Para que esto no se nos escape de las manos y no vengan los fraudes. Me parece muy legítimo y muy bien por parte de la Iglesia, ¿no? Pero yo particularmente creo que tengo otra opinión, claro, pero Claro. bueno, no vamos a estar aquí imponiendo nada. Para eso está el libre albedrío, ¿vale? Claro, eso es. Bueno, hemos hablado un poco de la historia de la magia, de hechos fabulosos que se describen en tu libro, que por supuesto recomendamos Este y el otro, a los Este oyentes. y este, los dos. Pues, oye, este es uno. Bueno, este Yo pongo sí, los dos aquí para que se vean los dos. este. El de la mano oculta de la magia, que no sé por qué Pimentel le cambió el nombre, pero porque le gusta, Sí, pues le gustó más. Tiene lo pero que que yo te hablábamos, digo que tiene además una, una línea que es historia de. Sí, sí, Entonces, pues eso, historia de la magia y además es más claro, pone, pues, no sé si se ve ahí, desde la, sí, ahí, sí, sí. ¿no? sí, El sí, ilusionismo sí. desde la prehistoria Sí, hasta la está muy Si actualidad. no, Pues, lo mamá le muestro gustó yo. más en su línea, pues uno en blanco y negro y otro en color. Y que elija el lector si lo desea Bueno, pues comprar. Diría que sí, lo vais a pasar muy bien. lo que decía, lo recomendamos, por supuesto, los libros, donde podrán seguir esa línea de historia de la magia, con esos hechos fabulosos, con todo lo que tú explicas de forma magistral. Pero hablemos, en lo que nos queda de tiempo, de ti, Juan. Un matemático, ¿por qué se dedica también a hacer actuaciones de magia? Y dime dónde aprendiste, por Mira, favor. mira, bueno, eso es una historia personal, ¿no? A mí, yo cuando era pequeño, a mí me gustaba mucho la magia, un niño en el cole, Jorge me hizo una magia, a mí me gustó mucho, yo era un crío, estuve dándole la lata para que me enseñara el truco, me engañó, me dijo que era una cosa que no era, pero como vio que encima eso, yo, con toda ilusión, pues empezó, su padre le había comprado libros y empezamos a estudiar los libros con otro grupo de niños ahí en el colegio que ahora se llama Ermita del Santo en Madrid. Y nos reuníamos todos los viernes en casa de uno de nosotros. Y cuando se nos acabaron los juegos de magia, pues ya no, ¿qué hacemos? Y estaba Juan Tamariz en la tele, que entonces tenía un programa de la televisión, todavía, sí. bueno, no sé si sería el 1, 2, 3. A mí me suena o era el 1, 2, 3 y otro que tenía por la mañana, porque no te lo veíamos, éramos muy pequeños, estábamos en octavo, en séptimo, lo veíamos sobre todo en un programa de la mañana. No sé cuál sería, el recreo o alguno de esos, no sé. Y el caso es que, bueno, pues buscamos en la guía los tamarices, encontramos un tamariz, le llamamos, y era su hermano, bueno, llamamos a todos, a los 4 o 5, tampoco es un nombre muy así que no. Y llamamos a uno y uno era su hermano nos puso en contacto con él nos trató súper bien, nos invitó a su casa, vio a unos chicos haciendo magia, qué cosas más maravillosas hacéis, está muy bien, muy bien, muy bien. Meses después nos dimos cuenta que le habíamos hecho verdadera chapuza, pero bueno, así nos animó y nos metió en la sociedad de ilusionismo y yo muy pequeñito ya era mago. Yo lo único que quería ser era mago. Mago, 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 quería ser mago. Pero bueno, mi madre no pensaba igual. Hijo, pero acaba el instituto, a mí no se me daba mal, Claro. afortunadamente los estudios, acabé los institutos y dijo, tienes que estudiar una carrera, no sé qué. Entonces, ¿qué carrera quiero? Si a mí lo que me gusta es leer, me gustaba mucho leer la historia, y se me daban súper bien las matemáticas, se me daban muy bien. Entonces, bueno, voy a estudiar la carrera de matemáticas porque no hay que estudiarla. Claro, es como jugar un videojuego y pasarte pantallas. ¡Hala, qué subidón! He hecho el ejercicio. Es resolver ejercicios, te lleva mucho tiempo, te quita mucho tiempo. Algunas veces en la carrera te amargan también, claro, y dices, no, no puedo con esto, pero fundamentalmente no es tanto empollar Claro. como realizar, ¿no? Y a mí me gustaba mucho. Y cuando acabé la carrera, mi madre, dale que te pego, hijo, bueno, pero es que vivir de mago, no sé qué, ¿por qué no haces una posición? Y yo la obedecí y así fue, o sea, fui moldeando por mi madre. Es decir, estudié matemáticas porque me gustaba, pero yo quería ser mago. Cuando ya soy matemático, mi madre quería que hiciera una posición y hice una posición, pero luego, en cuanto pude, dejé, ahí estoy de excedencia como profesor. Pero lo que siempre, siempre, siempre me ha gustado
de todo es la historia. La historia de las matemáticas. Empecé con la historia de la matemática, me parecía súper bonita. Y de la historia de la matemática pasé a la historia del ilusionismo. Y por eso se ha juntado todo. Convertí algo que se me daba bien y que me gustaba, que eran las matemáticas, en mi carrera y en mi profesión formal, hasta que luego pedí mi primera excedencia, y la magia era lo que me había impactado de pequeño. Y entre ambos está la historia, ¿no? Porque la historia es fantástica. A mí, yo muchas veces digo que a la gente, a toda la gente, al 100% del planeta le gusta la historia. Otra cosa es que no lo sepan. ¿Verdad? Es verdad. Claro, pero tú cuando cuentas algo, si está bien contado te mola. Un juego de magia es una historia, una película es una historia, un libro es una historia, todo es una historia, ¿sabes? Es Yo me saber quedaba contar. fascinada cuando había profesores o maestros, Sí. que te explicaban cosas. Es que me quedaba con la boca abierta y para mí Claro, era un si la persona, respeto reverencial. claro, si la persona sabe comunicar Claro. y empatizar, cualquier cosa te puede interesar, porque te la están contando de otra manera, ¿no? Y la magia Los está juglares, ¿qué eran? Pues transmitían historias, contaban historias, ¿no? Orales, da igual, ¿sabes? y la magia es tan bonita, tan fantástica, que podríamos decir, parece cosa de niños, pero a los mayores nos fascina. En tus actuaciones, ¿cuál es tu mejor público? ¿El de los niños o el de los adultos? De los adultos, indudablemente. Bueno, yo soy mago de adultos. Yo trabajo fundamentalmente, ahora menos, porque estoy un poco dedicado a la historia. Estoy tan apasionado últimamente con la historia y con el segundo libro, que vendrá, que será precisamente sobre la Edad Media y la Edad Moderna, que ya, bueno, pues me autobeco, como digo yo. Estoy dedicándome mucho a la historia, ¿no? Que desafortunadamente pues no da tanto, solo eso no te puede permite vivir. Bueno, Pero el público mejor cuando actúo es sin duda el de adultos. Lo que ocurre, porque hay magos para niños, magos para comuniones, magos para fiestas infantiles, que son verdaderamente maravillosos. Ojo, no significa que sea una magia, al revés, yo creo que es una magia más difícil. ¿Por qué? Porque el niño cree en la magia. Cree que si tú le das un beso a una rana, se puede convertir en un príncipe. ¿Sabes? Entonces, el niño cree en la magia y lo que quiere es hacer el magia, ¿no? O ver si realmente ese es un mago o le voy a pillar el truco. Es decir, ahí voy al yo. final, claro, el artista que hace magia para magos tiene que, lógicamente, hacer una magia específica para que el niño, para que se lo pase muy bien, para que crea que realmente está en un ámbito mágico, en un contexto mágico. Pero el adulto no cree en la magia. Sabe que si yo ahora cojo esto y suelto pues se me va a caer la botella y se me va a pegar y voy a ir aquí todo esto lo voy a llenar de cristal, ¿no? Es así. Y que de pronto, si yo cojo algo así y lo dijo y se queda levitando así, ven, ven, y vuelve a traer a la mano, pues eso es magia. Es decir, nosotros tenemos, nuestro cerebro nos ha entrenado continuamente, desde que hemos crecido, en que hay cosas que no pasan de ahí. Es decir, que si yo tengo el móvil justo en el borde de una mesa, pues la gente va a decir, oye, que se te va a caer el móvil, ¿no? ¿Vale? Y que si yo empujo y se me queda y vuelve otra vez a mi mano, dirán, coño, ¿eso cómo lo has hecho? Con perdón de la expresión. Bueno, pues entonces sabemos los límites, los hemos mamado, porque sin que nadie nos diga nada. Si tengo una carta, hago así y cambia y se pinta y es otra, que es como le llamamos lo más, pues eso no tiene sentido. Tengo una carta, toma esta carta. ¿A qué es la carta que has elegido? ¿Qué has pensado? No, pues hago así, puma, y se cambia. Pues se quedan flipados. Eso es la magia. Sabemos los adultos que eso no puede ocurrir, porque nuestra experiencia siempre nos ha demostrado que esas cosas no pasan. Un niño cree, todavía no tiene experiencia suficiente como para saber que eso no puede pasar. Entonces el adulto se queda verdaderamente fascinado. La magia, en mi opinión, la que yo hago, encuentra en el adulto toda su razón de ser. Eso no quita que la magia para niños sea verdaderamente fantástica, pero el adulto se queda pasmado. Yo por eso hago casi todo lo que hago, prácticamente el 100% de la magia que hago yo es para empresas, en convenciones, en reuniones con clientes, en presentación de productos, navidades, en lo que sea. Porque la gente se piensa que es una cosa que va a ser para niños y cuando lo vea dice, tú, hago magia de cerca, que es muy cerquita, Está se muy queda bien. en sus manos. Pero bueno, ¿cómo es esto? O sea, viaja una moneda de mi mano a su mano. Eso no puede ser, ¿sabes? Son cosas que no se puede imaginar. Un Pero adulto se cae para atrás con la pero te magia. diré una cosa, Juan, yo creo que hacer magia para niños es ser un poco temerarios, en el sentido de que los hay tan agudos que Mm, son capaces de ver mm, el truco, aunque crean mucho en la magia, ver el claro. truco y encima te lo dicen Claro, es que los niños son y te osados. dejan. Los niños son niños, pero ni son tontos
¿no? ni se van a callar, Y ¿no? dicen la verdad. Claro, como lo decían los niños y los borrachos, pues, pues los niños no son tontos y no se van a callar. Muchas veces. Puede pasar que algún niño sea más tímido y vea el truco y tal. Pero si tú le das confianza, ¿sabes cómo es? Sí, sí, tal, tal. Por eso la magia para niños es tan difícil. Es una magia donde al niño se le tiene que considerar una persona inteligente, con una capacidad emocional diferente a la del adulto, ¿no? Pero que lógicamente va a entrar en la magia con toda su sinceridad y con toda su honestidad y con todo su deseo de ver a un mago, ¿no? Y tú no le puedes defraudar, ni le puedes defraudar haciendo una tontería que lo pille o cosas así, ¿sabes? Y no vamos a pedirte que nos expliques un truco porque va a ser inútil. O sea, es como decirle a un cocinero: "Dime la receta", te dirá: "Bueno, Te bueno, ha bueno". explicado, Pero te ha explicado algunos sí, de la antigüedad, sí, ¿eh? sí, pero dime, ¿qué significan esas palabras que se utilizan cuando haces el truco Alejop, o abracadabra o Bueno, cosas así? a- ¿Y a- cuáles a- utilizas tú? bueno, las palabras mágicas, buah, es que es otro mundo maravilloso. La mayor parte de las palabras mágicas que nosotros tenemos proceden de hace pocos siglos, ¿no? Ujú. Hocus pocus o hocus pocus probablemente ya había un mago de la Edad Moderna que la utilizaba y probablemente tenga que ver con algo relacionado con el mundo anglosajón y cosas así. Pero hay una palabra por excelencia que tiene milenios. El problema es que no sabemos a ciencia cierta el significado de lo que me estás diciendo. No sabemos de dónde proceden las palabras mágicas más famosas. Pero la más famosa de todas tiene milenios de años. Abracadabra. Abracadabra tiene como poco 2000 años. Se utilizaba en un rito mágico. Hay propuestas de dónde viene, que si es semítica, pero más de origen mesopotámico, si es hebrea. La verdad es que no tenemos ni idea. Pero es muy interesante porque en el libro viene cómo se utilizaba esa palabra. A ver si encuentro porque os va, a ver si encuentro la hoja. Bueno, os cuento. Abracadabra, la primera noción que se tiene de la palabra aparece en un libro médico, en un poema de recetas médicas, ¿no? De soluciones mágicas para pues, superar enfermedades, ¿no? Y entonces la idea era que cuando tú tenías una enfermedad, aquí está, a ver si la veis. ¿Lo Sí, veis sí, ahí? sí, se ve, se Sí, ve. sí, Abracadabra, sí, ¿lo sí, veis? sí, 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 Sí. sí, sí. Entonces el mago te recetaba, esto. Tú tenías que ponerlo, funcionaba más si estaba metido con grasa de león y cosas así que decían ellos. Pero bueno, la idea era que tú tenías que llevarte, la tenías que llevar en un collarcito, en alguna cosa, en una pulsera y en un pergamino, y cada día tú ponías abracadabra y al día siguiente quitabas una letra. ¿Vale? Y lo volvías a escribir, ¿no? Pero sin la última letra. Y al día siguiente debajo, sin otra. Y al día siguiente sí, no, la otra, hasta que al final ya solo te quedaba la B, la A, y cuando ya no te quedaba ninguna, se te había pasado la enfermedad. Tú fíjate. Estaba genial. Bueno, pues Bueno, eso es genial, es genial, pero no se sabe más. También estaban esos dioses, los Abraxas, ¿no? Que es muy parecido el nombre, pero no sabemos de dónde procede. Lo que yo, sí que sabemos es que las palabras mágicas, os voy a decir una cosa que es muy bonita. Jerry, yo no sé si nos estamos alargando mucho, luego le cortáis como queráis, si se no, está no, quedando. no, 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 espero no cortar nada, pero bueno, Porque igual me estoy alargando mucho, pero es que es apasionante. Mirad, no luego hemos que haga hablado al YouTube lo final. que le dé la gana. Te alargas porque eh, te damos pie nosotros, o sea que tú Muchas tranquilo. gracias. Mira, no hemos hablado del primer efecto de magia que aparece en un relato fantástico. La magia aparece, es alucinante, aparece en la primera obra culturalmente europea, en la Ilíada y la Odisea ya aparece elementos mágicos, aparece hemos dicho en la Biblia, uno de los primeros libros
de Próximo Oriente y el primer sitio, por cierto, donde se relata cómo le pillan el truco a uno, que les costó la vida. Casi siempre en los primeros, en los primeros manuales de tecnología, lo que hemos hablado de Filón y Vicencia, de Filón y Herón, son los primeros que existen y también aparece ilusionismo. Está siempre presente, es tremendo en las primeras novelas latinas, ¿no? Que se han mantenido, el Satiricón, el Asno de Oro. Bien, pero aparece también en el primer relato fantástico del que nos queda constancia, que es un relato que se hace en el 1600 a.C., hace ya un tiempo, y que probablemente es anterior, probablemente tenga 300, 400 años más, es decir, estamos hablando de hace 4000 años más o menos, probablemente, que este es un anterior, pero que además se sitúa en la época del faraón Keops, ¿no? Keops está aburrido, está totalmente aburrido. Y como dice, todos y los le dice a reyes. sus hijos, oye, qué aburrido estoy, así es como lo cuenta. Y entonces sus hijos, para entretener a su padre, le cuentan cada uno una historia mágica, una historia de magia, ¿no? De cosas que pasan, ¿no? Ta, ta, ta. Y cuando llega el tiempo a Jordedeb, que era el hijo más sabio, era el que además tuvo fama en el Egipto antiguo por su sabiduría, le dice, mira, papá, lo que te están contando mis hermanos son cosas mágicas que pasaron, que ocurrieron en el pasado. Vete tú a saber si eso fue verdad o no. Yo conozco uno, ahora, que hace unos juegos de magia que te pasas, ¿no? Es un plebeyo, que eso es muy interesante porque desvinculan. Los otros eran sacerdotes, cosas así, que cogían, pues uno es, por ejemplo, yo que sé, que pillan una infidelidad, hacen una figurita de cero que ellos hacían, se transforma en un cocodrilo de verdad que devora al sacerdote infiel, ¿no? Se lo come, lo tiene 7 días dentro del estómago, luego lo expulsa y se lo comen otra vez y se lo cargan, ¿no? Y a ella queda fatal porque a ella se la cargan, la queman viva, ¿no? Por infiel, porque era como se cargaba. La infidelidad no se llevaba muy bien en el antiguo Egipto, ¿no? Entonces, así son cosas como muy mágicas. Pero él dice, papá, este hombre es que lo tenemos aquí. Es que, joder, macho, no sé qué. El padre dice, coñe, ¿no? También le habla de unas cosas, de unos conocimientos que tiene y tal. Pero sobre todo, el padre dice, yo quiero verle. Y él iba a Jordedeb en unos barcos, le traen, papá, el señor ya es muy mayor, y le hace un pedazo de juego. Un efecto de magia que además existe. Lo hizo David Copperfield. No así como lo voy a contar, con menos sangriento. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues lo que hace Jedi es que le corta la cabeza a un ave, a un ganso, pone la cabeza en un lado, el cuerpo en otro, dice sus palabras mágicas, eso es tremendo. Ya se utilizan las palabras mágicas. Y Jedi pronunció sus palabras mágicas, el ganso fue hacia la cabeza al ganso, se ensamblaron y el pato anduvo de nuevo. Alucina el efecto de magia que hace Jedi, que es un efecto que nosotros los magos también lo hacemos. Luego lo repitió con otro ave más y luego con un buey. Ya dijo, mira, aquí ya me luzco, ¿no? Vamos, vamos. Bueno, pues ese efecto que existe, lo interesante, por lo que me contaba Antonia de las palabras mágicas, es que cómo se hace el gesto mágico. Ya hace 4000 años. Es Jedi pronuncia sus palabras mágicas. Eso es el elemento mágico. Y los ilusionistas hemos seguido con eso. Fíjate qué interesante. No sabemos de dónde procede, pero sabemos que cuando ya la literatura empieza a plasmar relatos, ahí aparecen ya las palabras mágicas. Has hablado de tu infancia y ¿te imaginas lo que hubiese sido nuestra infancia de haber tenido a Harry Potter? Aunque el universo nos ha premiado, que surgiese en época de nuestros hijos pequeños y lo viviésemos Y lo también, viviésemos nosotros, claro. porque mira que nos dio Harry Potter, que si Joder, nos dio novelas, que si mucho, ¿eh? películas, que si libros, empaparnos nosotros, como lo Claro, hacemos. nuestra magia era de otro tipo. Teníamos a Ibáñez, teníamos el Capitán Trueno, el Ya. Jabato, Mortadelo, Rompetechos, 13 Rue Percebe, todas esas cosas, ¿no? Que eran, en nuestra infancia era muy mágico también. Pero es verdad que ha habido una generación, nosotros la hemos disfrutado como padres y nuestros hijos como niños, y nuestros hijos como niños, que ha sido una época mágica, además con un niño mago, que eso es maravilloso, ¿no? Juan, se me ocurren ciento y un cosas para seguir hablando contigo, pero vamos a cerrarlo aquí, si te parece.
Si tú quieres, más adelante volvemos a hablar de, pues yo qué sé, de matemáticas o de la Edad Media, cuando tengas este libro sobre la Edad Media o cualquier otra cosa, porque es una maravilla. He disfrutado mucho, espero que los oyentes también, oyéndote hablar, lo haces muy ameno. Y la referencia de esos libros, hay una cosa, vosotros dos, Antonio y tú, sois unos rompedores de mitos, hacer puñetas, hacer puñetas de mitos, porque habéis destrozado un montón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La verdad es que nos gusta que nos engañen, a Sí, mucha sí, gente es nos muy gusta bonito. que El Un nos ser humano, engañen, poquito, un y de poquito. hecho se sí, aprovechan los políticos y los ilusionistas. sí, sí. Por lo menos esos dos colectivos seguro. ¿Y cuál es tu mago preferido, aparte de Juan Tamariz? Bueno, mi mago preferido, ¿sabes lo que pasa? Que en el mundo de los magos hay muchos más magos, ¿no? El espectro se amplía, ¿no? Claro, el público conoce a los que por algún momento, gracias a su talento, pero también gracias a unas circunstancias, pues son populares, ¿no? Pero claro, ese grupo de magos conocidos se reduce a 10, 12, 15 magos, probablemente, y en España muy poca gente conocería, tú le dices, dime 4 magos o 5 magos y prácticamente nadie te diría salvo que sea mago. Pero luego cuando estás en el mundo de los magos, esto es una barbaridad. Somos cientos de magos. Y ahora con la globalización somos miles, porque tienes la misma capacidad de entrar en contacto con uno coreano que con uno colombiano o con uno sudafricano, te da lo mismo. Claro. Somos miles. Y entonces, ¿qué pasa? Que se abre un mundo maravilloso de magos fantásticos. Y a mí, claro, los magos que más me impresionan, que me han dejado atolondrados por su forma de concebir la magia, de realizar los efectos, por sus guiones, son magos que a lo mejor que el público no conoce, ¿no? Tommy Wander, por ejemplo, que fue una maravillosa. Ascanio, que lo he comentado antes, que este sí era español y que ha sido fundamental, ¿no? Houdini. Es un mago, fue un mago porque falleció tremendo, tremendo, ¿no? Para la historia, además, de la magia. Otro mago de aquí, que a mí me gustaba mucho, que también desgraciadamente falleció muy pronto, era Pepe Carroll, que también hacía magia de cerca. Como ves, son magos un poquito de lo que yo hago. A mí Pepe Carroll me parecía fascinante. Tuvo la suerte de ser popular, aunque rápidamente ya se le conceptuó como presentador. No sé si vosotros os acordáis de Pepe Carroll. Era un Sí. mago, os suena por lo menos el nombre. Entonces, hay muchísimos magos que a mí me tienen verdaderamente maravillados, pero desgraciadamente, pues no son conocidos del público, ¿no? Dejadme despedir el programa. Dejadme despedirlo. Gracias, Juan Luque, que esa historia de la magia es el otro libro, historia, cómo era oculta de la magia. Uno es la mano Este me oculta, encanta. la Y la mano mano oculta de oculta la de la magia. magia, Y ese otro título a es, mí me ha encantado. Oye, sí. ¿A que sí? A mí me parece sí, precioso, sí, pero sí. bueno, pues si te gustaba más Bueno. este, pues ala, este. Claro. Que está con color. Sí. Pero bueno, ahí gracias por mostrarte tan abiertamente dentro del programa. Perdona si alguna pregunta, yo qué sé, te ha Me dañado en tu encanta el debate. Lo que pues, pasa es que, claro, como es que es la caja de Pandora, es un tema tan interesante el que planteabas, que por eso decía, bueno, vamos a... Pero es un eh, tema súper... Y a mí me encanta hablar de ese tema. fíjate que nos han quedado cosas, y esto lo propongo también para otro momento, los trucos en el espiritismo, que, ¿vale? Sí, Los trucos que son muy importantes, ya fíjate, que aquí tenemos la ambivalencia de la parapsicología y tal, que bueno, que te cargues eso, ¿no? Que lo sí, sí, desmitifiques, pues te lo vas a cargar. O sea sí. que, Bueno, es que fue el siglo XIX, pero vamos, bueno, al final, pero dio para mucho, ¿eh? Dio para mucho. lleva mucho. Lo Hizo dejamos muy, ahí. y a mucha gente le hizo rica, por cierto. Muchos espiritistas se hicieron de... De todo esto, créanme que me crean las personas que nos están escuchando, que de todo esto y de mucho más habla su libro sobre la magia. O sea que lo dejamos ahí planteado y una vez más darte las gracias, Juan Luque, A por vosotros. estar en el programa con nosotros. A Gracias. vosotros, a ti, Aníbal, a Antonia y a Vicky, que está detrás. Exacto. Y cuando vengas Muchas por gracias. aquí, por estos lares, catalanes, avísanos que Sí, iremos a verte. en Tarragona, que En tiene, Barcelona. bueno, ¿en? En Barcelona o En Tarragona. Barcelona, creía que era Tarragona. No, no, En Tarragona o Barcelona, digo o digo que puede Barcelona ser o en tal. sí, Bueno, sí, os sí. iba a contar, simplemente de despedida, que la magia catalana es
verdaderamente maravillosa. La historia del ilusionismo en España, su gran nido y germen ha sido Cataluña. A Ujú. Cataluña le debemos muchísimo todos los magos, Como ¿no? en muchas otras cosas, ¿Eh? claro, como en Sí, muchas sí, como otras cosas. muchísimas. Es tremendo, ¿eh? Yo soy un admirador de la historia y de los magos y de la magia catalana. Así que desde aquí también os doy gracias a todos los Pues, magos como vosotros. Juan, gracias, ahí que quedas. vaya bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta pronto. Adiós. Amigos, amigas, hasta aquí el viaje de hoy. Nos volvemos a ver en la próxima aventura del viajero cuántico. Gracias a todos por estar ahí.